Bienvenidos a las historias de Lilith. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Miedo Mortal. La tensión se intensifica y los acontecimientos toman un rumbo aún más inquietante en este capítulo. Los protagonistas se van a ver obligados a confrontar los fragmentos de información que reunieron hasta el momento, mientras intentan descifrar qué significan las palabras crípticas que escuchamos de Hayes en el capítulo anterior y además unirlo con la cadena de sucesos inexplicables que parecen estar acechándolos. Este capítulo promete profundizar en el impacto emocional que estos eventos han causado, al tiempo que revelan nuevas pistas que siembran más dudas que certezas, lamento decirles. Los miedos más profundos de los personajes comienzan a salir a la superficie y la línea entre lo racional y lo inexplicable se sigue desdibujando. Prepárense para una inmersión más profunda en el misterio, donde cada nueva respuesta trae consigo preguntas aún más perturbadoras. ¿Qué oscuro secreto está comenzando a revelarse? ¿Y cuánto están dispuestos a sacrificar los personajes para descubrir la verdad? Veámoslo. Capítulo 3. No fue una buena noche para Jason. Cada vez que cerraba los ojos veía la expresión azorada de Hayes justo antes de la catástrofe y volvía a vivir la espantosa sensación de impotencia al ver cómo la sangre de Hayes se le escapaba de la boca junto con la vida. La escena siguió acosándolo cuando se dirigió en su automóvil a su trabajo, y en ese momento recordó algo que había olvidado comentarles a Curran y a Shirley. Hayes había afirmado que su descubrimiento ya no era un secreto y que estaba siendo usado. Pese a ignorar el significado de esas palabras, Jason se propuso llamar por teléfono al detective no bien llegar al PBS, pero en cuanto llegó, lo llamaron por los altoparlantes para que se dirigiera sin tardanza a la unidad coronaria. Brian Lennox estaba mucho peor. Después de un rápido examen, Jason comprendió que era poco lo que podía hacer por él. Tampoco los integrantes de la consulta cardiológica que había solicitado el día anterior se mostraron optimistas. Si bien Harry Sarnoff ordenó un estudio coronario de urgencia para esa mañana. La única esperanza que quedaba era comprobar si una inmediata cirugía cardíaca tenía algo que ofrecerle al paciente. Fuera del compartimiento de Brian, la enfermera preguntó: si el paciente tiene un paro cardíaco, ¿quiere usted que se le practiquen técnicas de reanimación? Hasta sus riñones parecen estar deteriorándose. Jason detestaba tomar esa clase de decisiones, pero se mostró firme en que el paciente fuera mantenido vivo a cualquier costo, por lo menos hasta que tuvieran los resultados de la coronariografía. El resto de la ronda de Jason resultó igualmente deprimente. Sus casos de diabetes, todos los cuales tenían muchos sistemas afectados, no andaban nada bien. Dos de ellos habían hecho una insuficiencia renal y el tercero amenazaba con tenerla. Lo más deprimente era que esos pacientes no habían ingresado en la clínica por ese motivo. La insuficiencia renal se había desarrollado mientras Jason los trataba por otros problemas. Tampoco los dos pacientes leucémicos de Jason respondían al tratamiento en la medida esperada. Ambos habían desarrollado cardiopatías significativas, aunque se los hubiera internado por síntomas respiratorios. Y sus dos enfermos de SIDA empeoraban notablemente. Sus únicos pacientes que andaban bien eran dos muchachas jóvenes con hepatitis. El último paciente de la ronda de Jason era un hombre de 35 años que había tenido fiebre reumática de chico y se había internado para una evaluación de sus válvulas cardíacas. Gracias a Dios, su estado permanecía estacionario. Al llegar a su consultorio, Jason tuvo que mostrarse firme con Claudia. La noticia de la muerte de Hayes ya se había infiltrado en la totalidad del complejo del PBS y Claudia exhibió una curiosidad descontrolada. Jason le dijo que no pensaba hablar del tema. Ella insistió. Él le ordenó que saliera del consultorio. Más tarde, Jason se disculpó y le dio una versión condensada de los hechos. A las 10:30 recibió un llamado de Henry Sarnoff con novedades deprimentes. Las arterias coronarias de Brian Lennox estaban mucho peor, pero sin bloqueo focal. En otras palabras, se estaban llenando en forma uniforme con aterosclerosis a un ritmo veloz, y no había ninguna posibilidad de realizar una intervención quirúrgica.
Sarnoff aseguró no haber visto jamás un desarrollo tan rápido de ateromas y le pidió a Jason para utilizar ese caso en un trabajo suyo, a lo que Jason accedió. Después del llamado de Sarnoff, Jason se encerró en su consultorio durante algunos minutos. Cuando se sintió emocionalmente preparado, llamó a la unidad coronaria y le pidió hablar con la enfermera a cargo de Brian Lennox. Cuando apareció en línea, Jason comentó con ella los resultados de la coronariografía y a continuación le dijo que Brian Lennox no era un paciente en el que debían realizarse técnicas de reanimación. Ya que no había esperanzas para él, era mejor abreviar sus sufrimientos. La enfermera convino en tomar esa actitud. Después de colgar, Jason se quedó con la vista clavada en el teléfono. En momentos como ese, solía preguntarse qué lo había impulsado a estudiar medicina. Cuando llegó la hora del almuerzo, Jason decidió verificar personalmente los resultados de la autopsia de Hayes. Con luz diurna, la morgue no resultaba un lugar tan fantasmal, sino tan solo uno de los tantos edificios vetustos, deteriorados y no demasiado limpios de la ciudad. Inclusive los detalles arquitectónicos egipcios resultaban más cómicos que imponentes. Sin embargo, Jason evitó la sala de depósito de cadáveres y se dirigió directamente a la estrecha oficina de Margaret Danforth, ubicada junto a la biblioteca. La médica estaba inclinada sobre su escritorio comiendo lo que parecía ser una gran hamburguesa. Lo saludó con la mano y le sonrió. Bienvenido. No quisiera molestarla, dijo Jason y tomó asiento. Una vez más se maravilló de lo pequeña y femenina que Margaret parecía para ese trabajo tan importante. No es ninguna molestia, dijo ella. Esta mañana hice la autopsia del doctor Hayes. Se echó hacia atrás en la silla, que chirrió un poco. Le confieso que quedé bastante sorprendida. No era cáncer. ¿Qué era entonces? Un aneurisma. Un aneurisma aórtico que estalló dentro del árbol traqueobronquial. ¿Hayes tuvo alguna vez sífilis? Jason sacudió la cabeza. No que yo sepa, lo dudo bastante. Lo cierto es que tenía un aspecto extraño, dijo Margaret. ¿Le importa que siga comiendo? Debo realizar otra autopsia dentro de algunos minutos. En absoluto, dijo Jason, preguntándose cómo podía comer en ese lugar. Sintió una molestia en su propio estómago. De todo el edificio emanaba un leve olor a pescado. ¿Qué fue lo que tenía un aspecto extraño? Margaret masticó y tragó. La aorta tenía una consistencia terrosa y como de queso, lo mismo que la tráquea. Nunca he visto nada igual, salvo en un individuo cuya autopsia realicé y que tenía 114 años. ¿Se imagina? Su historia salió publicada en The Globe. Tenía 44 años cuando estalló la Primera Guerra Mundial. Sorprendente. ¿Cuándo tendrá un informe microscópico? Margaret hizo un gesto de incomodidad. Dentro de 2 semanas, respondió. No contamos con un subsidio como para tener personal de apoyo adecuado, y los slides tardan bastante. Si pudiera darme algunas muestras, yo haría que nuestro departamento de patología las procesara. Debemos procesarlas nosotros. Estoy segura de que usted lo comprende. No me refiero a que ustedes no lo hagan, dijo Jason, sino que también nosotros podríamos hacerlo. Eso nos permitiría ganar un poco de tiempo. No veo por qué no, dijo Margaret. Se puso de pie, mordió otro bocado de su hamburguesa y le indicó a Jason que la siguiera. Ambos subieron por la escalera a la sala de autopsias. Era un recinto largo y rectangular con 4 mesas de acero inoxidable orientadas en sentido perpendicular al eje mayor. El olor a formaldehído y a otros fluidos incalificables era abrumador. 2 de las mesas se encontraban ocupadas y las otras 2 estaban en proceso de ser limpiadas. Margaret, perfectamente cómoda en ese medio, seguía masticando el último resto de su almuerzo mientras conducía a Jason a la pileta. Después de revisar una profusión de frascos de especímenes con tapa de plástico, separó algunos. Luego, de a uno a la vez, pescó el contenido, lo colocó sobre una tabla de corte y le quitó un trozo a cada uno con una cuchilla que parecía bastante a un vulgar cuchillo de cocina. A continuación, tomó nuevos frascos de especímenes, les colocó una etiqueta, vertió formaldehído en ellos y dejó caer dentro las respectivas muestras. Cuando hubo acabado, metió los frascos en una bolsa de papel madera y se las entregó a Jason. Todo fue llevado a cabo con notable eficiencia. De regreso en el PBS, Jason se dirigió al departamento de patología, donde encontró al doctor Jackson Matson absorto en su microscopio.
El doctor Madsen era un hombre alto y enjuto, que a los 60 años todavía se jactaba de participar en maratones. No bien vio a Jason, le dijo cuánto lo compadecía por la experiencia que había tenido que vivir con Hayes. Por lo visto, aquí no hay secretos, dijo Jason con un poco de fastidio. Por supuesto que no, le contestó Jackson. En el aspecto social, el centro médico es como un pequeño pueblo. Vive de los chismes. Al ver la bolsa marrón de papel manila, añadió, ¿tienes algo para mí? En cierta forma sí, dijo Jason, y pasó a explicarle qué especímenes eran, y le comentó también que puesto que en el laboratorio municipal tardarían 2 semanas para procesar los slides, se preguntaba si a Jackson le importaría realizar esa misma tarea en los laboratorios del PBS. Lo haré con mucho gusto, dijo Jackson, y tomó la bolsa. Ya que estás aquí, ¿te interesaría que te diera ahora los resultados del caso Harring? Jason tragó saliva. Por supuesto, adelante. Ruptura cardíaca. El primer caso que he visto en años. El ventrículo izquierdo se abrió en dos. Parecía que la mayor parte del corazón hubiera estado afectado por el infarto, y cuando lo seccioné, tuve la impresión de que todas las arterias coronarias estaban involucradas. Ese hombre tenía la peor enfermedad coronaria que he visto en mucho tiempo. Bueno, vaya golpe para nuestros maravillosos estudios de previsión, pensó Jason. Un poco a la defensiva, le explicó a Jackson que había vuelto a revisar la historia clínica de Harring y tampoco entonces pudo encontrar en el electrocardiograma realizado menos de un mes antes ninguna prueba de lo que se desencadenaría y terminaría con su vida. Tal vez deberías revisar tus electrocardiógrafos, dijo Jackson. Te aseguro que el corazón de ese hombre estaba en un estado calamitoso. Si te interesa, mañana estarán listas las secciones microscópicas. Después de abandonar el departamento de patología, Jason se puso a reflexionar acerca del comentario de Jackson. La mera idea de que pudiera haber un electrocardiógrafo defectuoso no le había cruzado por la mente. Pero cuando llegó a su consultorio descartó esa posibilidad. Existían demasiadas maneras de comprobar si esas máquinas no funcionaban bien. Además, se usaban dos electrocardiógrafos distintos para la prueba de reposo y la ergometría. Al pensar en eso, recordó algo. Tal como lo hizo él mismo, sin duda a Hayes debieron realizarle un chequeo completo al entrar a formar parte del PBS. Era algo que se les hacía a todos. Una vez que Claudia informó a Jason acerca de los mensajes telefónicos que había recibido, él le pidió que se fijara si el doctor Alvin Hayes tenía una carpeta con su historia clínica como paciente, y en caso afirmativo, que la consiguiera. En el ínterin, evitó a Sally y se dirigió a radiología. Con la ayuda de una de las secretarias del departamento, localizó la carpeta de Alvin Hayes. Tal como lo suponía, contenía una radiografía de tórax de rutina realizada 6 meses antes. La miró brevemente. Luego, armado con la placa, buscó a uno de los 4 cardiólogos del cuerpo médico. El doctor Milton Perlman salía precisamente de la sala de fluoroscopía cuando Jason lo detuvo. Le describió la muerte de Hayes y los resultados de la autopsia y le entregó la radiografía. Milton se llevó la placa a su consultorio, la calzó sobre un negatoscopio y encendió la luz. Revisó con mucho cuidado la radiografía durante un minuto completo antes de volverse y enfrentar a Jason. Aquí no hay ninguna aneurisma, dijo, con su típico acento virginiano. La aorta tiene un aspecto normal, sin calcificaciones. ¿Es posible eso? Preguntó Jason. Tiene que serlo, dijo Milton mientras verificaba el nombre y el número de la placa. Supongo que siempre existe la posibilidad de un error en la identificación de la radiografía, pero lo dudo. Si este hombre murió de un aneurisma, entonces lo desarrolló en el curso del último mes. Nunca supe que eso pudiera ocurrir. ¿Qué quieres que te diga? Dijo Milton, las manos extendidas con las palmas hacia arriba. Jason regresó a su consultorio meditando sobre el problema. Un aneurisma podía formarse en forma vertiginosa, sobre todo si la víctima padecía de una combinación de enfermedad arterial e hipertensión, pero cuando revisó los estudios clínicos realizados a Hayes, comprobó que tal como lo sospechaba, tanto su presión arterial como sus sonidos cardíacos eran normales. Puesto que no encontró rastros de trastornos vasculares, Jason comprendió que no le quedaba otra cosa que hacer que aguardar las secciones microscópicas. Tal vez Hayes había contraído alguna extraña enfermedad infecciosa que había atacado sus arterias, incluyendo su aorta.
Por primera vez, Jason se preguntó si no estarían presenciando el nacimiento de una nueva y terrible enfermedad. Después de cambiarse la chaqueta por un guardapolvo blanco, Jason abandonó su consultorio y se dio de bruces con Sally. Está muy atrasado con sus pacientes, lo regañó ella. ¿Qué otra novedad tiene para decirme? Le retrucó Jason y echó a andar hacia el gabinete de exámenes A. Merced a una combinación de trabajo duro y buena suerte, Jason logró ponerse al día con su plan de citas. La suerte no solo tenía que ver con no tener ese día pacientes nuevos a los cuales debía dedicar más tiempo, ni pacientes antiguos con problemas nuevos. A las 3 de la tarde, inclusive tuvo un momento de descanso cuando un paciente canceló su cita. Durante toda la tarde, Jason no pudo sacarse de la cabeza lo ocurrido con Hayes, y puesto que tenía un poco de tiempo libre, se dirigió al sexto piso, donde estaba ubicado el laboratorio del doctor Alvin Hayes. A Jason se le ocurrió que quizá la asistente de Hayes tendría alguna idea con respecto a si el gran descubrimiento a que aludiera Hayes tenía alguna base real. No bien salió del ascensor, Jason tuvo la sensación de estar en otro mundo. Como parte del incentivo para conseguir que Hayes aceptara ingresar en el PBS, el directorio le había construido un laboratorio flamante que ocupaba una buena parte del sexto piso. La zona adyacente al ascensor estaba amueblada con cómodos sillones de cuero, alfombras mullidas y hasta una enorme biblioteca con frente de vidrio llena de literatura actual relativa a biología molecular. Más allá de esa sala de recepción había un cuarto estéril en el que se suponía que los visitantes debían colocarse delantales blancos y cubiertas protectoras sobre los zapatos. Jason giró el picaporte de la puerta y al encontrarla abierta, entró. Se puso el delantal y los protectores de zapatos e intentó abrir la puerta interior. Como lo supo, estaba cerrada. Junto a la puerta había un timbre. Jason lo oprimió y aguardó. Sobre el dintel parpadeó una pequeña luz roja perteneciente a una cámara de televisión de circuito cerrado. Luego la puerta se abrió con un zumbido y Jason entró. El laboratorio estaba dividido en dos secciones principales. La primera era de fórmica blanca y azulejos blancos e incluía un gran cuarto central con varias oficinas contiguas. Con iluminación fluorescente en el techo, el efecto era deslumbrante. El recinto estaba lleno de equipos sofisticados, la mayoría de los cuales Jason no logró reconocer. Una puerta de acero cerrada separaba la primera sección de la segunda. Un letrero junto a la puerta rezaba Cuarto de animales incubadoras de bacterias prohibidas la entrada. Sentado en uno de los largos blancos de laboratorio de la primera sección, había una mujer muy rubia que Jason había visto en varias ocasiones en la cafetería del PBS. Tenía facciones afiladas, nariz levemente aguileña y llevaba el cabello tirado hacia atrás y sujeto en una especie de rodete. Jason notó que tenía los ojos enrojecidos, como si hubiera estado llorando. Disculpe, soy el doctor Jason Howard, dijo, y extendió la mano. Ella se la tomó. Tenía la piel muy fría. Helen Brenkivist, dijo, con leve acento escandinavo. Tiene un momento. Helen no respondió, sino que se limitó a cerrar su cuaderno de anotaciones y a apartar una pila de cajas de Petri. Me gustaría hacerle algunas preguntas, siguió diciendo Jason. Observó que la mujer tenía la extraña habilidad de mantener una expresión absolutamente impasible en el rostro. ¿Este es o fue el laboratorio del doctor Hayes? Preguntó Jason, describiendo con la mano un círculo que abarcaba todo el recinto. Ella asintió. Y supongo que usted trabajaba con el doctor Hayes. Otro asentimiento con la cabeza, menos perceptible que el primero. Jason tuvo la sensación de haber provocado una actitud defensiva en la mujer. Doy por sentado que usted está enterada de la mala noticia concerniente al doctor Hayes, dijo Jason. Esta vez ella parpadeó, y a Jason le pareció divisar un brillo de lágrimas en sus ojos. Yo estaba con el doctor Hayes cuando murió, le explicó Jason, mientras miraba a Helen con total atención. Salvo ese atisbo de lágrimas en los ojos, parecía extrañamente carente de sentimientos y de emoción, lo cual hizo que Jason se preguntara si esa no sería una forma de aflicción. Justo antes de morir, Hayes me aseguró que había hecho un descubrimiento científico trascendental. Jason dejó que su comentario flotara en el aire, con la esperanza de recibir una respuesta apropiada, pero no hubo ninguna.
Helen solo se quedó mirándolo. ¿Y hubo o no hubo un descubrimiento en esa envergadura? Preguntó Jason, inclinándose hacia adelante. No sabía si había usted terminado de hablar, dijo Helen. La suya no era exactamente una pregunta. Es cierto, reconoció Jason, pero esperaba que usted me respondiera. Confío en que sepa a qué se refería el doctor Hayes. Me temo que no. Otras personas de la administración del centro ya han venido a hacerme la misma pregunta. Lamentablemente, no tengo la menor idea de a qué se refería el doctor Hayes. Jason supuso que Shirley había ido a hablar con Helen a primera hora de la mañana. Además del doctor Hayes, ¿es usted la única persona que trabajaba en este laboratorio? En efecto, dijo Helen, solíamos tener una secretaria, pero el doctor Hayes la despidió hace 3 meses. Opinaba que hablaba demasiado. ¿De qué temía que hablara? De cualquier cosa y de todo. El doctor Hayes era un hombre muy reservado, sobre todo con respecto a su trabajo. Ya veo, dijo Jason. Su impresión inicial de que Hayes se había vuelto paranoico parecía tener algún fundamento. No obstante lo cual, insistió, ¿cuál es exactamente su tarea aquí, señorita Bremquist? Soy bióloga molecular, como el doctor Hayes, pero por cierto, sin la habilidad de él. Utilizo técnicas ADN recombinantes para modificar bacilos E. coli y producir así diversas proteínas que le interesaban al doctor Hayes.